Dentro de Alócate, ahí tienen ustedes el logo, alocate.p, se inscribe esta acción que se llamó el Titulares, ¿no? Que es el kiosco. Nuestro lema era: si la homofobia es lo normal, alócate, lo normal no existe, ¿no? Y entonces inundamos con ese lema todos los lugares a donde estábamos. Entonces la acción es el kiosco, y partimos de un marco conceptual que en realidad esta acción colectiva tiene una metodología en la que hacemos una convocatoria amplia a gente que esté, digamos, que quiera trabajar con nosotros, sean artistas, sean activistas, sean científicos sociales, sean personas que no tienen ninguna profesión pero que están interesadas en cambiar determinadas situaciones en el país. Hacemos una convocatoria y siempre de esa convocatoria quedan, qué sé yo, 20, 15 personas. Con esas personas empezamos a trabajar, hacemos inmersión, vamos al campo si es que hay que ir al campo, salimos, discutimos, y con ese mismo grupo que como que se va ya decantando y decantando y que queda, trabajamos en determinados puntos conceptuales para partir y comenzar la creación, ¿no? Y entonces ese marco conceptual parte de ese proceso comunicativo que le asigna significados a las cosas en la vida cotidiana como parte de la construcción de lo que denominamos cultura, ¿no es cierto? La cultura entonces es construida a través de la interacción de las personas y se cimenta en las instituciones que la conforman, entre ellas los medios de comunicación. Actualmente los medios de comunicación son un vehículo muy grande de construir opinión, de cambiar, digamos, opiniones, de manipular opiniones también, ¿no? Sin embargo, bueno, las cosas no son tan simples como eso y implican también un nivel ideológico, ¿no? Y encontramos que en el tema de la homofobia y en el tema de la discriminación por orientación sexual o identidad de género, los medios de comunicación tenían muchísimo que ver y eran constructores de un discurso hegemónico que construía esta diferencia entre las personas, entre otras cosas, no solamente, ¿no? Y bueno, había esta condición de producción de discursos, y vimos también que los kioscos son lugares donde la gente va y lee los titulares. Hay una cultura de lectura de titulares muy grande. La gente no compra muchas veces el periódico, sino se para a mirar el titular. De repente, si algún titular le llama la atención, comprará el periódico. Pero en todo caso, en las mañanas es muy común ver gente parada. Entonces, allí comenzamos luego a trabajar, a ver cómo podíamos nosotros trabajar el tema de los medios de comunicación, incorporando algo que es tan cotidiano como leer los titulares de los periódicos. Para eso, antes hicimos un pequeño, chiquito análisis de medios. Estudiamos 6 diarios nacionales durante 3 meses. Analizamos el contenido usando un pequeño instrumento semiestructurado y tomamos las noticias más relevantes, incluyendo las fotografías que esas noticias colocaban, ¿no? Y vimos el uso del lenguaje también, ¿no? Y analizamos 2 noticias que en ese momento, esto es hace 4 años más o menos, la propuesta de ley de matrimonio de parejas del mismo sexo. Luego se llamó unión civil, pero en esa época era la propuesta de ley de matrimonio de parejas del mismo sexo, y el festejo del 14 de febrero del amor no discrimina, ¿ya? Y una noticia sobre una situación que ocurrió con un fiscal de una provincia. Por ejemplo, vimos cómo hay 2 maneras diferentes de dar la misma noticia, ¿no? Una es de la República: Carlos Cruz aboga por los matrimonios gay, y la otra es Techito con gays, ¿no? Y la foto de los besos y de la bandera, y entonces vimos más o menos cómo los titulares se manejaban en ambos periódicos. Había otras noticias que eran muchísimo más fuertes,
que también analizamos. O en el día del 14 de febrero, que es El amor no discrimina, ese titular que era Se abre la jaula. Si nosotros trabajamos la connotación que tiene este titular, vamos a ver cómo todo lo que ese titular entre líneas nos está diciendo, ¿no? Entonces analizamos esto, siempre los besos entre dos personas es como una especie de llamada, ¿no? Entonces, y esta es la historia del fiscal, que es un fiscal que se fue a una fiesta, bailó con otra persona de su mismo sexo y fue todo un escándalo y al final él tuvo que salir públicamente a decir yo no soy gay y al final perdió el trabajo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál fue la idea? Ya, vamos a hacer un kiosco. Primero queríamos poner kioscos en todas las esquinas, obviamente eso era carísimo, o después poner periódicos en los kioscos. Eso implicaba negociar con los vendedores de kioscos que tienen un sindicato muy fuerte, ir a hablar con ellos, en fin. Y al final decidimos hacer un pequeño kiosco donde colocáramos periódicos ficticios con, ¿cómo se llama? Con los logos, imitando el logo de los periódicos peruanos. Entonces, Darío 16 es Diario 16, Ojo por Ojo es Ojo, La Sazón es La Razón, Correa es El Correo, Tráeme es El Trome, La República, El Come Rico y así sucesivamente, ¿no? Y entonces hicimos varias de las hicimos muchas postales con esto y lo que hicimos fue imprimir la carátula pegada a periódicos, digamos, usuales, pero con una carátula distinta. Y esta era una de las carátulas y con cosas positivas, ¿no? Con, digamos, noticias positivas. Una era venció el amor, como que una persona, mujer trans, se había casado con un policía, ¿no? Y tenía además, ¿cómo se llama? Noticias cortas, también creadas por nosotros, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver que la gente tiene esa misma costumbre de leer eso y ahí hay gente que decía, ¿de verdad ha pasado eso? O sea, se creían que efectivamente esas noticias habían ocurrido. Bueno, y eso fue, este kiosco, nosotros lo llevamos a muchos lugares, lo poníamos, repartíamos postales con los titulares, había muchos titulares, un titular decía le ganamos a Chile porque ya se había promulgado el matrimonio, jugando con el tema de la competencia con Chile y así. Y entonces lo hemos presentado en todas partes y a donde nos inviten llevamos este kiosco. Este kiosco en sí mismo además consideramos que es como una pequeña intervención, una obra de arte, porque es los kioscos en general son muy coloridos, muy vivos y este kiosco también pensamos que tenía esas características. Entonces, bueno, esa es la acción que quería mostrarles a ustedes. Creo que podemos hacer una ronda de preguntas, pero ahora que todavía está fresco, ¿alguna pregunta que tengan? Sí. Sí, mi pregunta era si llegaban a identificar incluso algún tipo, digamos, de rechazo por parte de alguna gente que se acercaba, ¿no? Porque definitivamente algún lector obviamente podía detectar que más allá de la ironía había como un cambio y eso podía incluso generar un poco de perspicacia y reforzar un comportamiento, digamos, de intolerancia, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo se medió ese tipo de casos y cómo lo evaluaron ustedes? Sí, hubo algunos casos en que la gente se ponía, digamos, a protestar y a decir que cómo era posible que pusiéramos esas cosas, que esas cosas no eran verdad. En realidad era gente básicamente de la iglesia evangélica. Nosotros pusimos por primera vez este kiosco en el parque de la exposición, un domingo, donde había muchísima gente, en medio de otras acciones también que hicimos, ¿no? Y
había bastantes personas o personas que eran de la iglesia evangélica que se acercaban y que, digamos, trataban de iniciar una polémica con nosotros. La estrategia que usamos era no entrar en esa polémica porque ni ellas nos iban a convencer a nosotros ni nosotros a ellos, pero agresión de personas no tuvimos nunca, ni, digamos, ni insultos y esas cosas, ¿no? Más bien trataron de convencernos con las palabras, como suelen hacer ellos, de que estábamos en pecado. Yo creo que la gente, más allá de lo que pueda leer, la gente está muy abierta a estas cosas en realidad. Y está muy abierta en verdad a que sucedan cambios. Sin embargo, hay como una especie de doble moral, ¿no? Por un lado, sí, claro, sería bueno que se casaran los homosexuales, pero por otro no, eso es pecado, y entonces ahí hay un tema con la religión todavía no resuelto, creo yo, pero no hubo así, situaciones violentas no hubo. Sí. Sí, gracias por la presentación de este proyecto que también se ve afuera, que me parece muy lindo y también muy activista. Y a mí me surge más la pregunta que cómo se financian estos proyectos dentro de un marco académico, que supongo que es súper difícil porque es más activismo político que seguir una pregunta académica, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, se financia como todo lo que se financia acá en ese tema, que es con financiamiento extranjero. Nosotros para Ciudadanías X tenemos un financiamiento de IVOS, que es una financiera holandesa, ¿no? Pero muchas cosas también las hacemos así, o sea, el kiosco se acabó, pero lo podemos sacar, quedó, ¿no es cierto? Entonces ahora lo sacamos a donde se pueda, quienes puedan salir, ¿no? Como ahora. Entonces tratamos de hacer estas acciones que puedan ser duraderas, o sea, que quede. El kiosco está desarmado y cuando alguien nos convoca lo llevamos, ¿no? Y así son varias de las acciones que hacemos. No tenemos que volver a reunirnos todos y eso. Entonces ya el kiosco quedó para siempre, pero efectivamente no hay financiamiento. Ahora el Ministerio de Cultura, por ejemplo, nos está financiando en un concurso que ganamos unas otras acciones. Entonces yo creo que poco a poco podríamos ir accediendo a pequeños financiamientos por parte del Estado, pero que todavía son muy pequeños, ¿no? Yo tenía dos preguntas, una sobre el proceso creativo, cómo se llega, ¿no?, a esta acción, y la otra es sobre la producción de conocimiento que deja, ¿no? Si han sistematizado y algo, ¿no?, de información nueva les ha dado, ¿no?, sobre el tipo de público, su reacción, en fin. Sí. Eso. Bueno, la forma en que nosotros trabajamos es como les conté. Hacemos una convocatoria amplia, tenemos una base de datos como de 10.000 personas, bueno, hay muchos del extranjero también, pero tenemos una base de datos muy grande de Lima, ¿no? Y entonces hacemos una invitación abierta, vamos a hacer una intervención que tiene tal tema, queremos, digamos, tener ideas que nos ayuden y hacemos una convocatoria grande. A esa convocatoria llegan, qué sé yo, 50, 60 personas. Entonces, esa primera convocatoria presentamos alguna investigación que nosotros hayamos hecho para estimular un poco, ¿no? Entonces, dialogamos, conversamos y luego decimos, bueno, quien quiera apuntarse, los días jueves de 6 a 9 nos reunimos en donde nosotros trabajamos, quien quiera venga y vamos a empezar. Entonces, comienzan viniendo 20, 25 personas. Entonces esa primera reunión es para presentarnos, para presentar un poco qué tema tenemos en la cabeza, la gente opina y de ahí como que el grupo va haciéndose más chico hasta que quedan más o menos 10, 15 personas. Con esas 15 personas empezamos ya a trabajar ideas, o sea, ideas de cómo hacer, de qué cosas, tipo lluvia de ideas y vamos seleccionando las mejores ideas que tienen las personas o las ideas que tienen las personas,
de una idea que gustó a todos, comenzamos a trabajar y así vamos desarrollando, digamos, en conjunto la acción. Generalmente participa gente de la comunidad afectada por la discriminación, siempre ha participado activamente, y cuando hay que salir al campo, por ejemplo, para hacer la intervención bochinche, fuimos a los lugares donde se hacía trabajo sexual, conversamos con algunas mujeres para ver los problemas que tenían, lo de la persecución de la policía, etcétera, etcétera, y entonces vamos recogiendo todo eso. Entonces, a lo largo de un tiempo vamos afinando y van quedando, digamos, ya las acciones definitivas. No son acciones de estas de activismo rápido por un problema coyuntural que yo quisiera también comenzar a hacer, ¿no? Tipo lava la bandera, por ejemplo. O sea, pero digamos, son un poco largas, pero dan este fruto. Y entonces también vamos tomando nota de las discusiones, grabando, filmando, todas las discusiones para poder sistematizar el trabajo y ponerlo en la publicación. Tratamos de hacer una publicación por acción. Entonces, en Vivo con VIH justo está saliendo el libro, Bochinche ya tiene un libro para llegar a imprenta, y esperamos que en Alócate podamos también hacer un libro. Entonces, más o menos eso es lo que hacemos como proceso, digamos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jimena. De nada. Muchas gracias.